Bueno, una vez más, doy gracias a la vida, doy gracias a Dios por tener ni más ni menos la oportunidad de entrevistar de nuevo a Hans Tendam. Solo, no solo quiero dar las gracias a Hans Tendam, quiero dar las gracias también de manera especial a Claudia Cuervo, que va a ser la intérprete voluntaria en esta entrevista. Esta entrevista, el sentido que tiene es dar a conocer al público que Hans Tendam estará en nuestro sexto Congreso Internacional de Terapia Regresiva que vamos a celebrar en Santiago de Compostela a final de mayo de este año. Okay, once more, I am very pleased and I'm very thankful to have the opportunity to have Hans Tendam with us. The objective of this interview is just to let everybody know that we are going to have the opportunity to be taught by Hans Tendam in our sixth Congress of Regression Therapy that is taking place in Santiago de Compostela this 2026. Creo sinceramente que Hans Tendam no necesita presentación, es internacionalmente conocido en nuestro campo terapéutico, pero sé que ha transcurrido un año entre la entrevista que le hice el año pasado y este. Entonces mi primera pregunta para Hans va a ser la siguiente. Hans, eres toda una leyenda viva, afortunadamente, en la historia de la terapia regresiva. ¿Qué hay de novedoso en el Hans Tendam entre el año pasado y este nuevo año? I do truly believe that I don't need to introduce you Hans Tendam because you know that is a worldwide no, and Hans Tendam is as I can say a living legend in the regression therapy field, and most of you know him and know his work. But the point of this interview is just to ask him what are the news that Hans Tendam has to offer us from the last year to now into 2026. I'm going to talk about force fields. It's an idea, but just an idea that I had about 25 years ago, but only in the last few years, I have been elaborating it and I've been gaining experience with it. Interestingly, when I first did my workshops, I told people, and I can still tell them, that basically it's not regression. In regression, we try to remember things, we get a story. And a story is not only a story, but there are emotions and thoughts going with it. And the story may come alive during the session. Now, what does it mean that we regress? The client is getting pictures. Sometimes the reliving also includes sounds, but it's basically 90% is pictures. And I think the rest is basically physical experiences in the body. You may not only see, remember, reliving that you are fighting, but you may feel how tired you are. Claudia. Ajá. Muy bien, bueno, la idea que tengo es hablar sobre los campos de fuerza. Esta idea, que es tan solo una idea, la vengo elaborando desde hace más o menos unos 10 años, o un poquito más, pero en los últimos 2 años he estado elaborándola un poco más y ganando más experiencia. En mis talleres puedo decir que no es una regresión porque en las regresiones nosotros hablamos de
recordar cosas de una, digamos, como de historias. Y esto no se trata de una historia, porque en una historia hay emociones y hay pensamientos, y la historia, digamos, vuelve a la vida cuando nosotros hacemos una regresión. El cliente obtiene muchas imágenes, algunas veces sonidos, pero el 90% de estas son imágenes y el resto son básicamente experiencias en el cuerpo que no pueden ser vistas, sino que tienen que ser vividas. So the regression, when it comes to the story becomes clear it's like seeing a movie. But it's not only pictures, it's also emotions and even the thoughts that we have. Now, what I'm going to do with force fields is a quite different thing. Bueno, en las regresiones, cuando nosotros vamos o vemos la historia, es como ver una película, porque no solamente tenemos imágenes, sino también están involucradas las emociones. Pero con los campos de fuerza, todo esto es diferente. The impressions that we will work with are impressions of forces, impressions of being pulled or pushed, impressions of weight, impressions of acceleration and deceleration. So we don't see things, but we feel things, and we feel them mechanically, physically. Bueno, en las impresiones en los campos de fuerza, nosotros lo que tenemos es la impresión de tener estas fuerzas, de el hecho de ser como jalados o tirados o de ser empujados. Hay situaciones en las que podemos sentir aceleración y desaceleración. No vemos cosas, simplemente las sentimos. Esto es básicamente una sensación física. So forces are vectors, which means they have a direction. When I feel a weight, the weight may push me down. When I feel pushed, I will feel pushed in a certain direction, to the front, or to the rear, or to the left, or to the right, or upward, or downward. So we experience forces that are heavy or light, but they are always going in a certain direction. Bueno, esto que cuando hablamos de fuerzas, nosotros estamos hablando de vectores. Esos vectores, como bien es sabido, tienen una dirección y pueden tener también un peso, digamos, un peso que me tira hacia abajo o que me hace ser empujado o impulsado hacia una dirección. Puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia alguna diagonal. Entonces, experimentamos fuerzas que son livianas o que son pesadas y que nos dirigen hacia un cierto punto. Many forces are linear, which means they go in a specific direction. I feel pulled forward, or I feel pushed backward, or I feel drawn to the right or to the left. Muchas de estas fuerzas son fuerzas lineares o lineales que nos dirigen a direcciones específicas. Quiere decir que nos dirigen o nos impulsan hacia adelante, o nos impulsan hacia atrás, o nos impulsan hacia arriba, o nos impulsan hacia abajo. So we feel forces in a linear direction, but we may also feel them in a circular direction, like turning around. Y así como los campos de fuerzas pueden tener una dirección lineal, también pueden tener una forma de expresarse de forma circular, como cuando giramos o cuando hacemos como un círculo para dar una vuelta. I may feel turning clockwise or counterclockwise, turning to the left, circling to the left or to the right.
podemos movernos en dirección de las manecillas del reloj o en dirección contraria a las manecillas del reloj y podemos dar una vuelta hacia la derecha o vueltas hacia la izquierda. Or we may feel in a spiral. So we are turning around, but while turning around, we are going upward or we go downward. O podemos, digamos que nos podemos mover como en espiral. Cuando estamos moviendo hacia la derecha, es como si nos moviésemos en una espiral, o si nos movemos hacia la izquierda, es como un movimiento en espiral. And if I sense that I'm turning in a spiral, the spiral may go not only up or down, it may be widening or it may be narrowing. Y si yo me siento que estoy dentro de una fuerza que me hace girar en espiral, no solamente me está llevando hacia arriba o me está llevando hacia abajo, sino que también puede hacer que yo me sienta más amplia o que tenga más anchura o que sea más reducida en su diámetro. Now, as this is an uncommon way of asking for experiences or inducing experiences, I usually start with an exercise to make all this clear to people, to give them a strong experience. Bueno, y esta es una forma una forma de utilizar esto, es el hecho de utilizar, ya sea preguntar o utilizar experiencias, alguna experiencia que tiene una connotación o una, digamos, una energía muy fuerte para poder utilizar esto. So I will give as an example what I usually start my classes with, when I start my groups when I'm doing this. Y normalmente voy a dar un ejemplo de cómo hago esto o cómo inicio esto cuando tengo mis clases o mis grupos de clases. Imagine that you are starting to feel all the forces that are playing in your life right now. Imagina que en este momento estás sintiendo todas las fuerzas que pueden hacerse presente en tu vida en este momento. Some forces are pulling you to the front, and others may pull you backwards. Todas estas fuerzas te pueden tirar o te pueden jalar hacia el frente o te pueden tirar o jalar hacia detrás, hacia atrás. Then there is an influence that pull me to the left, and there's another influence of the same strength that pull me to the right. The result will be that I stay where I am. Si algo me tira, hay una influencia que me hace que me tira de mí hacia la derecha y hacia la izquierda, pero las dos tienen la misma fuerza, quiere decir que entonces yo debo permanecer ahí donde me encuentro. So imagine that you start to feel now all the forces that are working in your life right now. Some are pushing you, some are pulling you. There are all kinds of directions. Imagina, And all the forces that can neutralize each other will now neutralize each other. So you pull to the left, you pull to the right, and the result is that you stay where you are. imagina todas estas fuerzas que pueden estar presentes en tu vida, que te tiran hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, que todas ellas pueden también, tienen la habilidad o la capacidad de neutralizarse entre todas ellas y todas ellas hacen que al neutralizarse tú te mantengas en el lugar en el que te encuentras. Whatever the forces that are working right now, many of them will neutralize each other. So the suggestion is that all the forces that are working and that can neutralize each other, let them neutralize the other right now. And one resulting force will remain. Y cualquiera de estas fuerzas van a neutralizarse entre ellas. Entonces, todas las fuerzas que tenemos van a hacer lo que ya he dicho. Tienen esa fuerza y entre ellas se neutralizan, pero va a haber una fuerza resistente que no va a causar esta neutralidad o no se va a neutralizar. So just feel the resulting force. The resulting force when all the forces that are working in your life right now, they are working at the same time, the same moment,
And many of them will neutralize each other, but there will be a resultant. There will be a resulting force. Feel the resulting force. Así que todas las fuerzas están trabajando, todas las fuerzas están trabajando entre ellas, las que se están acompañando, las que se están neutralizando, pero lo que tienes que sentir es esa fuerza que está siendo como resistente, que no está yendo al compás de las demás. Siente esa fuerza que es como resistente. And the client may feel, what I'm feeling now is something that is going a little bit downwards, but a little bit to the left. I feel being pulled a little bit downward to the left. Y entonces el cliente lo que va a sentir es una fuerza que lo tira hacia abajo, un poco hacia abajo, pero también hacia la izquierda. And then the suggestion is, do not resist that force. Follow the force. Y la sugerencia es no te resistas a esa fuerza, síguela, sigue esa fuerza. Now, what happens so far, without exception, that people follow the remaining force, the result of all the forces that are working in your life. When you follow that force, after a while, the force will spend itself. When you do not resist it, when you go in that direction, you start to move in that direction, a situation in which that force is spent. It has pulled you or pushed you to wherever it wants to pull or push you. So when there is no resistance anymore, without exception, the client will feel that the force is slowly spending itself, and then you enter in a situation in which all the forces together are zero, are neutral. Lo que pasa es que sin excepción, cuando no hay resistencia y todas esas fuerzas están buscando tratar de dar fuerza y neutralizarse, cuando no hay resistencia y sin ninguna excepción, el cliente va a sentir esa fuerza en la que todas las fuerzas se vuelven cero, no existe ninguna de ellas. When you enter the state of mind in which no force is working any longer on you, you enter the state of mind, the state of being that the Chinese call Tao, to be in Tao. Y llega un momento en que el cliente llega a un estado de conciencia, un estado mental en el que no hay fuerzas, no hay ninguna fuerza ni que tira, ni que empuja. Entonces, cuando uno llega a ese estado mental que los chinos llaman el Tao, se dice estar en Tao. It's a state of incredible calm that may be deeper than whatever you have felt in your life before. Y es un estado de calma increíble. Es un estado en donde cualquier cosa que haya pasado en tu vida, ahí encuentras una calma increíble. I usually start that with a group to give people experience how important it may be to feel forces and to feel how it is when there is no force working anymore, the peace that it gives. Normalmente en mis seminarios o en mis talleres lo que empiezo con cada grupo es el decirles que sean capaces de sentir esas fuerzas, pero también es muy importante que sientan cuando ya no hay ya no están esas fuerzas, cuando sean capaces de sentir la paz que hay o que se encuentra cuando esas fuerzas ya no están ahí. So usually I do 2 of these experiences for the whole group, just to become aware of the importance of and to become sensitive to the feeling of forces that are working. Normalmente este tipo de ejercicio de experiencias, hago 2 experiencias para todo el grupo
y lo hago para que sean conscientes, para que ellos puedan entender y ver la importancia de cuando están las fuerzas y de cuando no se encuentran estas fuerzas. In our daily life, we work in a world in which people around us are expecting things. They want us to do something. They want us to go somewhere. They want us to move forward. They want us to step backward. They want things of us. Normalmente, pues en nuestra vida diaria siempre estamos con expectativas, siempre hay personas que están esperando algo de nosotros o nosotros esperando hacer algo, esperando ir, volver, alguien que quiere que hagamos ciertas cosas. So if we do a session, there's usually a problem. There's something to resolve. There's something to discover. Now, in this way of working, you do not bring the people to a situation where they get impressions, visual impressions, where they are and what's happening. They're getting impressions of what is pulling and pushing them with regard to this problem, this issue that is the subject, the topic of the session. Normalmente cuando nosotros tenemos una sesión de regresiones, lo que hacemos es traer a la persona con impresiones visuales, pero en este tipo de terapia de la que yo les voy a hablar, no se trata de impresiones visuales, sino que se trata de sentir y de estar consciente de aquello de lo que te tira y de aquello que te jala o te empuja. Es el hecho de ser conscientes de todas esas fuerzas que nos mueven y todo esto relacionado a un problema o una situación que el cliente traiga. So when we are going into a session that has a specific issue, a specific topic, a problem, we ask the client to feel the forces that are involved in the problem. So they may feel heavy, or they may feel dizzy, or they may feel I'm running around in circles. It's driving me crazy. En una sesión, normalmente cuando un cliente acude a nosotros con un asunto específico, lo que se le pide es que sienta las fuerzas que están involucradas en ese asunto que lo trae. Por ejemplo, él puede decir que se siente pesado, que se siente mareado, que está como en círculos, como si decir, como me estoy volviendo loco. And when we continue that, the client is going into a situation, there's a kind of catharsis. But the catharsis is the sense of no longer being pulled or pushed. A sense of absolute deep calm. Y continuamos con el cliente. Si nosotros continuamos con el cliente con este tipo de terapia, el cliente va a llegar a una situación de catarsis. Y cuando nosotros hablamos de catarsis, es el hecho de que el cliente sea capaz de sentir que nada lo tira, que nada lo empuja. Y cuando pasa esto, es cuando el cliente se encuentra en una situación de calma profunda. I give an example from practice. So the client experiences all the frictions in her present life. And then the instruction is not to go to the origin. The instruction is simply to feel that friction and go to the end of that friction till the friction stops. Así que voy a dar un ejemplo de una práctica, voy a hablar de un ejemplo de una práctica que hemos tenido. Se le dice al cliente que llega con ciertas fricciones que tiene en su vida presente. Entonces, la instrucción que se le da es no ir al origen. La instrucción que se le da es sentir esas fricciones e ir al final de esas fricciones. Feel what is happening if you are completely, utterly yourself. El sentir
qué es lo que este cliente siente cuando está completamente con él mismo o con ella mismo. And then the client experiences a very subtle force that is bringing the client exactly in front, straight in front, on a line. Let's say towards the future, towards the space in front. Y cuando esto sucede, el cliente experimenta unas fuerzas muy sutiles que digamos que lo traen hacia el frente. Es como si estuviera en una línea donde está viendo hacia el futuro que se encuentra frente a él. And although there is no image, the sense the client has is that she is entering into space, into the extraterrestrial space. Y bueno, la sensación que el cliente tiene es de que no hay imágenes, sino está la sensación de estar entrando en un espacio que se encuentra fuera de la Tierra, un espacio que es extraterrestre, digamos así. Now, that experience, of course, can give the association that you will be lost in space, that you will disappear. So I suggest, imagine that when you go on and on and on and on, that in the end you will find that you're not going in a straight line, but you are on a huge circle. And now you will see and feel in which direction is that circle. Is it turning to the left? Or is it turning clockwise? And the client says, it's a circle, and I move on the circle clockwise. It's a huge, huge circle. It's like it's taking forever to come back. And then the Y client entonces, experience at that right moment that all the problems are disappearing. So the problems have not been relived, analyzed, but there is a catharsis. There is a kind of catharsis that is very difficult to describe. entonces yo lo que hago es, una vez que el cliente se encuentra en este espacio que digamos que es como si estuviera fuera de la Tierra, la experiencia que el cliente tiene es como estar perdido en el espacio, pero esa sensación desaparece cuando le digo que imagine que sigue y que sigue y que sigue, que continúa y que continúa hasta el final, donde ya no ve una línea, sino que lo que ve es una especie de círculo, menos pequeño, que ve que gira hacia la izquierda o que sigue las manecillas del reloj, pero que posteriormente ese círculo se va haciendo gigante y, y entonces y le cuesta mucho, digamos, el volver, ¿no? Entonces, lo que hace es que en ese momento todos sus problemas se resuelven. No hay que analizar nada ni pensar en nada. Es como una especie de catarsis la que el cliente tiene en este momento. And then I tell the client, in this case, just imagine that you have just completed a full circle and you are back at the point where you started. Huge circle in a huge space. But now you discover you haven't come back at exactly the same spot. You have become a little higher now or a little deeper. Now just tell me, when you sense that, have you become a little higher or a little deeper? And the client says, I'm a little higher after finishing this huge circle. Okay, which means you are not in a circle, you are in a spiral because the circle is going up. And the client enters in the most unbelievable relaxation and in an incredible state of happiness. Just because all the energies, all the forces that have been working have now been stabilized, and they are in a kind of growth process.
Muy bien, entonces una vez que el cliente tiene esta catarsis, le digo, imagina que acabas de completar el círculo. Es un círculo enorme, 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 donde hay un gran espacio y te pido que vuelvas al punto donde empezaste. Y le hago ver al cliente o el cliente entiende que no vuelve al mismo lugar, sino que vuelve en ese punto donde él cree que empezó, que está un poquito más arriba o está un poquito más profundo. Entonces el cliente dice, estoy un poquito más alto, estoy más arriba. Entonces, lo que pasa ahí es que el cliente ya se encuentra en una especie de espiral. I give Eh, another el, example. el cliente entra en esta espiral y el cliente entra en una relajación increíble y un estado increíble de felicidad, porque todas las fuerzas están estabilizadas. Y ahora daré otro ejemplo. When the client experiences all the forces working in her life, she feels the resultant is being pulled a bit downwards and a bit to the left. Y cuando el cliente tiene todas estas fuerzas, digamos así, estabilizadas en su vida, lo que el cliente siente, el resultado es como si fuese tirado un poquitito hacia la izquierda y hacia abajo. And I suggest her to cross her legs, one over the other. And when the force that is pulling her a little bit to the left is now pulling her straight forward, slowly deepening. And now she feels absolutely calm and happy. Así que cuando el cliente siente esto, que es tirado un poquito hacia abajo, hacia la izquierda, lo que yo le sugiero es que cruce las piernas, una sobre otra. Así, la fuerza que lo está tirando hacia la izquierda empieza ya a direccionarse y va ya más derecha, va recta. Entonces, el cliente lo que siente es una profunda calma y felicidad. So there is no story, there's no regression, but it's like you resolve the problem only by experiencing forces. Así que no hay historia, no hay una regresión, pero el problema se ha resuelto únicamente siguiendo estas fuerzas. So I warned my students, this is not a regression. This is not regression work. It is a kind of resolving problems without regression, just by experiencing forces. Yo lo que le digo a mis alumnos, que esto no se trata de una regresión, no es una regresión, se trata de solucionar problemas sin regresión únicamente utilizando las fuerzas o estas fuerzas. I cannot explain. There is no literature on this. At least I've never come across anybody that is doing that kind of thing. But it's extremely effective and extremely efficient. Y bueno, puedo decir que no hay nada escrito al respecto, no he encontrado ningún tipo de literatura que hable sobre esto y ni conozco a nadie que haga este tipo de prácticas, pero lo que sí puedo decir es que es muy efectivo y eficiente. And to my amazement, I later heard people telling me that they use this experience as a very powerful induction into regressions. So before they start with a regression, they do an exercise like this, and then the client enters into the regressions with a force and with a clarity and with an efficiency that is much stronger than any other kind of induction. Y para mi asombro, lo que yo me he encontrado es que muchos de estos clientes o me han dicho que muchos de los clientes pueden ir a estas experiencias de, de regresión. Estas experiencias de las fuerzas es una inducción muy poderosa para las regresiones. Entran con la fuerza y la claridad y mucho más fuerza para poder empezar una regresión. So, for example, there are inductions like you are before a door
And when you will go in through that door, you will come into the origin and situation that will explain you the origin of your problems or the specific problem that the client has. So the client is going through a door and they will see something. In this case, they don't see anything, but they sense what is pulling or pushing them. Por ejemplo, en muchas de las inducciones se le dice al cliente que estás delante de una puerta y cuando atravieses esa puerta vas a ir al origen de tu problema. Entonces el cliente lo hace y lo que está haciendo es ver algo con imágenes, pero en este caso el cliente no ve nada, sino simplemente siente esas fuerzas que están tirando de él. So some students who use this as an induction, they tell me this is the most powerful induction that is quickest and going really into the source, the cause of the problem. Extremely quick and extremely powerful and extremely efficient. So this approach had results that I did not expect. Bueno, algunos estudiantes me han dicho que utilizando esto como inducción, el utilizar este campo de fuerzas como una inducción antes de las regresiones es muy, muy poderosa y van a la fuente del problema extremadamente más rápido, es extremadamente más poderoso y tiene resultados que realmente yo no esperaba o yo no era consciente de ello. I call it force fields and not forces, because what's happening to the clients is they feel a whole field of forces around them and inside them. And it's not just one force, but it's the interplay of forces that is resolved and that brings about solution, resolution of the problems. Y bueno, yo le llamo campo de fuerzas y no le llamo fuerzas porque realmente de lo que se trata es el cliente siente un campo de fuerzas, son varias fuerzas las que están actuando en él y lo importante de ello es que tienen nos llevan a la solución del problema con el que el cliente ha venido. So far, I have the best experiences when the clients experience the resulting force, that they follow that force, they do not resist it. Y sobre todo, y bueno, hasta ahora he tenido las mejores experiencias utilizando el campo de fuerzas cuando el cliente no se resiste a esas fuerzas y las sigue. It's like they are on a horse, and the horse with all its power is going straight to the key of the problem and the key and the place of solution. Es como si tú tuvieras a un caballo que lo estás guiando y va directamente a donde está el problema y lo soluciona. It is difficult to explain, and in practice, people have to experience it to find out how forceful this is as an induction and as a resolution, as a completion of the session. Realmente es muy difícil de explicar, yo pienso que los clientes, las personas deben experimentarlo y sobre todo deben experimentar lo poderoso que son como inducción para la regresión y sobre todo el poder que tienen para la solución del problema o del asunto que se viene a tratar. And when you have resolved the problem, the force field experience is one of extreme balance, calm, vitality, being energized. Y una vez que se ha resuelto el problema, la experiencia
una vez que se ha experimentado el campo de fuerzas, lo que se obtiene es un profundo equilibrio, estar balanceado con muchísima vitalidad y bastante energía. So what I usually do also is to experiment to get people a feeling of what this can do. So I may suggest the client to feel the oldest force that is in their soul, the oldest force, or the strongest force, or the youngest force, or the most interesting force. Y lo que yo lo hago para que la gente pueda experimentar por sí sola todo lo que tiene con sus fuerzas, es pedirle a los clientes que sientan, por ejemplo, la fuerza más antigua o más vieja que está en su alma, o la más fuerte, o la más joven, o la más interesante. I suggest that one client to find the most versatile, she wanted to find out the most versatile force, the force that would make her most versatile for whatever reason that she wanted to do that. También le sugiero al cliente que busque la primera fuerza de todas, la fuerza primera que él pudo o que pueda experimentar. So she enters into the calm state at the beginning of the session, simply then trying to sense the most versatile force. And she has no idea what she will find, and I have no idea what she will find. And then, very strangely, she starts to feel strange sensations at the top of her arm, just so here, just under the shoulder, and at both sides, she gets tickling sensations, strange sensations here and here. Y cuando le sugiero al cliente que haga esto, que llegue digamos, a la primera fuerza de todas que tiene, al principio de la sesión llega a un estado de calma, y el cliente no tiene idea de lo que va a encontrar, ni yo tengo idea de lo que va a encontrar, pero el cliente empieza a tener sensaciones en los hombros, sensaciones como hormigueo, como si algo le tocara en los hombros. And she doesn't understand what's happening, and I don't understand what's happening. But then she says, "Oh my God." And on each shoulder, 4 new arms are growing. And I think, is she becoming a spider? What is happening? And then she turns into a replica of the Indian goddess that has 10 arms. I forgot the name of that goddess. Ujú. Y de repente, por ejemplo, pues yo no entiendo lo que le está pasando a ella, ni tampoco ella entiende lo que le está pasando. Y de repente ella me dice, hoy me están saliendo de los hombros como nuevos brazos. Entonces le pregunto, ¿te estás volviendo una araña? Y de repente ella me dice, no. Y ya entiendo yo que lo que está pasando con ella es que es como aparece la réplica de una diosa de la India, de la cual en este momento no recuerdo el nombre. I cannot guarantee that you will get such extremely interesting and strange and helpful experiences, but I will do my best. Y no les puedo garantizar que ustedes puedan llegar a tener este tipo de experiencias tan extremas o tan poderosas o tan alucinantes, pero bueno, haré lo mejor que pueda. Oh, for people that are in the workshop, you could explore the forces, the key force that makes you a good therapist, the key therapeutic force that you have, to experience that, to find that, to liberate that, to wake that up. Y bueno, en el workshop, en el congreso, para aquellos terapeutas que quieran, pues puedan utilizarlo,
pueden ir a la fuerza primaria, digamos así, aquella fuerza en la que ustedes, que los hace ser terapeutas, aquella fuerza que los puede liberar para ejercer bien como terapeutas, aquella fuerza que les puede dar esa información para el trabajo que están haciendo como terapeutas. I can almost guarantee you that you will have experiences that are very forceful, very intense, very strong, and very interesting. Y les puedo garantizar que las experiencias que van a tener son muy, muy fuertes, muy intensas, muy liberadoras. So maybe we may wake up your most therapeutic force, your deepest talent as a therapist. Y bueno, ¿por qué no decir? Quizás pueden despertar o puede despertar en ustedes la fuerza más poderosa, la fuerza terapéutica más poderosa que se encuentra en ustedes o el talento más profundo que se encuentra dentro de ustedes como terapeutas. And already in the induction, when you have defined what you really want to explore, we may define it as a kind of force or lack of force, a weakness. And we may explore that force. Y bueno, en la inducción se puede decir lo que quieres explorar, lo podemos definir como una fuerza, como una debilidad o como una falta de esa fuerza. A problem that you have is a hindering force or a combination of hindering forces or a chaos of forces. El problema que podemos encontrar es, por ejemplo, algún tipo de fuerza que pueda estorbar, fuerzas que se encuentran entorpeciendo, algunas fuerzas que se encuentran como muy, muy escondidas o muy revueltas, como caóticas, fuerzas caóticas. And with your client, you may find a force that is most complicating the life of the client, is most disturbing the life of the client. And you may identify the force that is most healing, that is most balancing. Y le puedes decir a tu cliente que hay alguna fuerza que es un poco más complicada, una fuerza que causa más problemas o situaciones molestas, y entonces indicarle al cliente que también existe una fuerza que es más sanadora, una fuerza que puede ayudarle. The classical induction methods, this is different, but it's most near to the somatic bridge, to the experience of physical sensations to enter a regression. Y por ejemplo, en la metodología de inducción clásica, vamos a decir que esto es un poco más parecido a lo que es el puente somático, en donde experimentas a nivel somático, pues todas estas experiencias. So I cannot refer you to any text, to any article that is written, apart from the first article I've written myself, but you will get that. Y bueno, pues es que no puedo hacer referencia a ningún texto, a ningún artículo que hable sobre esto, porque pues no, como ya les mencioné, no hay nada escrito. It's possible that some of you will get it immediately and are going to apply this in practice, and it may be that others of you don't like it or it doesn't mean much to you, so it is a surprise. Y es posible que para muchos de ustedes esto lo apliquen inmediatamente en lo que hacen, o para algunos de ustedes quizás no les va a gustar, o para ustedes, algunos de ustedes pues quizá no lo van a entender, a lo mejor, pero bueno.
I expect that this method can be useful, especially for example, problems of how do you call it? Addiction, Ujú. compulsion. Por ejemplo, espero que este tipo de método sea principalmente utilizado para problemas con adicciones o compulsiones. Ok. I'm not sure if I've clarified something, but maybe you should ask things and I will try to answer them. Bueno, me podrías preguntar algo y intentaré contestarlo. Ok. Sí, algunas cosas simples, Hans. Eh, Tuve la ocasión cuando visité Chile recientemente de recibir todos los journals de la antigua Asociación Americana de Investigación y Terapia de Regresión y los voy leyendo poco a poco. Es impresionante conocer la larguísima y gran historia de la terapia regresiva a través de la Asociación Americana. Ahí figuras tú desde los primeros ejemplares, ahí figura Trisha también desde los primeros ejemplares y después otros colegas más, Marion Bond, Andy Tollinson, etcétera, etcétera. Quería preguntarte brevemente, ¿cuál es la importancia, según tu experiencia, que tuvo Journal en la primera etapa en la Asociación Americana? ¿Y cuál es la importancia actual que tiene Journal en Earth, que es la legítima heredera del Journal? Okay, the question I'm gonna ask you, let's say a simple question. So I went to Chile, and I had the opportunity to get most of the journals from the Late American Association of Regression Therapy, and I've had the opportunity to get to know the history of the association, and your name is there in those journals, and also Trisha's name. I can also mention Marion Boone and Andy Tomlinson. But my question is the next question. What is the experience that this journal had, or how important was this journal for the late American Association, and how important is this journal for Earth, with is the one who inherit all this knowledge from the American Association? The American Association was established in 1980. La Asociación Americana se fundó en 1980. And one of the important aspects of the association was that anybody could become a member. So many people became members that had no experience as consultants, as therapists. They were just interested in the field. They were more clients than therapists. So everything was very new and very, how do you call it? Not very well structured. Some people were very professional, other people were very amateurish. Bueno, como ya lo dije, la Asociación Americana fue fundada en 1980, y puedo decir que uno de los aspectos importantes a mencionar con respecto a ello es que cualquiera podría ser miembro de esta asociación, muchos de ellos sin ninguna experiencia.
solamente era gente que estaba interesada en el tema. Fue algo muy nuevo que se suscitó en esa década y lo importante a mencionar es que no tenía ningún tipo de estructura. Había personas muy profesionales y muy capacitados y otras personas que no tenían experiencia alguna. First person who tried to professionalize the field, if I may say so, was Winifred Lucas. And I believe you have read her books. Y puedo mencionar que la primera persona que quiso hacer esta asociación más profesional fue Winifred Lucas, que tengo entendido que tú has leído sus libros, Carlos. And of course, a very important name was, what's her name? She did about 5,000 regressions. So she could analyze all that statistically. And then she did the same thing for Life Between Lives. Oh my God, I'm forgetting names. Most important practitioners were Morris Netherton and Roger Woolger. Pretty different in style, but still, let's say, respecting each other, completing each other. Bueno, Not sure I answered your question. Bueno, una cosa que tengo que mencionar muy importante es de una profesionista de la cual en ese momento no recuerdo su nombre, que hizo más de 5.000 regresiones, que pudo analizarlas estadísticamente y también lo hizo para la vida entre vidas. Personas importantes como Morris Netherton y Roger Bulger que se respetaban y se complementaban uno al otro. No sé si esto contesta tu pregunta. Sí, un segundito. Sí, está bien. Ok, thanks. Hans, mi última pregunta para ti es si has pensado, después de esta larguísima trayectoria profesional, escribir un libro sobre esta última etapa evolutiva tuya. Si es así, yo te ofrezco toda la ayuda de Aether. Te ofrezco la posibilidad de que nos mandes los audios y nosotros los transcribimos, te los traducimos al español también. Y en caso de que tú decidas publicar un libro sobre tu última etapa, pues te podremos ayudar totalmente con todo lo que tú necesites, tanto en español como en inglés, porque en inglés ya estaría el trabajo hecho. Si te animas, cuenta con nuestra ayuda. Sería un placer y un honor para nosotros. Hans, my last question is if you've ever thought about writing a book concerning all these last years of your experience. And let's say that with your this evolutive stage that you've had, and if it's so, I would like you to offer from the association, from Aether, all the means and the help that you need
in order to, of course, if you want to do it, all the ones you need in order to help you with everything you need to publish your book in Spanish or in English. So we will give you all the means that you need in order to do it. I have been thinking about a new version of my book with some new chapters. I'm also doubtful about it because it may become a book that is too thick, too comprehensive. Bueno, he estado pensando en una nueva versión de mi libro, nuevos capítulos, pero lo que pasa es que se vuelve como muy pesado para entender, como muy, muy, muy denso para ser entendido. The field is still developing. Y el campo de fuerzas está todavía en desarrollo. In Paso, in the Dutch program, in the last year, people had to write a thesis about application for a special problem or using a special method. We have more than 60 of these reports. And the field of application is still growing. Bueno, y en lo que tengo yo en mis clases, por ejemplo, en los seminarios en holandés, yo lo que se les pide a los estudiantes ya en el último ciclo es que realicen una tesis. Y en esta tesis es respecto a todas las posibles aplicaciones que pueden para usar un método. Y para esto tenemos ya más de 60 representantes, o 60 tesis, pero el campo para aplicarlo todavía se está desarrollando, todavía estamos recibiendo más formas de aplicación de esto. I use the work I do in past life therapy. But we have a lot to offer psychologists and therapists with our way of working, even if we do not go to past lives. Y bueno, pues nosotros llamamos a esto terapia de vidas pasadas, pero tenemos mucho que ofrecer a psicólogos o terapeutas, incluso aunque no trabajen con nada referente a las vidas pasadas. Just the way we talk to our clients, we interview our clients, even if it's just about this present life, our work is so much more effective and so much more efficient than almost all the existing psychotherapy. It's not uncommon that in 1 or 2 sessions we're getting further than people who have been doing more than 100 sessions before. Y bueno, la forma en que nos dirigimos a nuestros clientes, la forma en que hablamos, en que los entrevistamos, se trata de ver cómo ser más eficientes, más efectivos, incluso más allá de la psicoterapia. Y el hecho es que en 1 o 2 sesiones, que sean necesarias 1 o 2 sesiones y no los cientos de sesiones a las que las personas hoy en día tienen que verse forzadas a hacer. Any specific question you have? Si tienes alguna No. otra pregunta específica.
Ok, vamos. Hans, mi última pregunta, bueno, no es pregunta, no es pregunta. La última cuestión que ya puedo decir públicamente porque ha sido totalmente aprobado por la junta directiva de Aether. Yo te había adelantado un poco el tema, pero no era oficial del todo. Hemos decidido, por unanimidad, concederte este año el Premio Corazón. Es el segundo año que nosotros concedemos este premio. Es esa escultura que tú tenías ganas de descubrir cuando el pañuelo en Alicún de las Torres lo cubría. Pues para nosotros va a ser una oportunidad maravillosa de compartir un congreso más contigo, de aprender de tu última etapa también y de reconocer la grandiosa aportación profesional y personal bueno, que has realizado al mundo de la terapia regresiva. Simplemente pues te quería comunicar oficialmente ya de modo público pues esa concesión. Okay, Hans, this is not a question. It's just I want to let you know that, and I want to make it publicly that we, the board of directors of Aether, we decided to give you the award, the award that we call Corazón, the Heart Award. And I don't know if you remember that when we went to the last Congress, you were pulling the cloth, just trying to see what was we were giving it to. So we decided to give you this award because we are pleased to share another Congress with you, because all the things that we've learned from you and we are learning from this latest stage, and all the contributions, personal and professional, that you are giving to the world of regression therapy. So I want you to know that we want to award you with the Premio Corazón. It is an honor. Es un honor. For us too. Thank you, Hans. I wish you the best in your life. Bendiciones. Te deseo lo mejor de tu vida. Blessings. Thank you. Gracias.